En esta lección vamos a empezar con la sobrecarga de operadores. Veremos cómo sobrecargar un operador binario. Primero vamos a entender en qué consiste la sobrecarga de operadores, luego aprenderemos acerca de los operadores binarios y llevaremos a cabo la sobrecarga del operador más. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a ver un tema muy interesante que es la sobrecarga. Pero no es la sobrecarga de los métodos, la cual ya vimos en unas lecciones de otro de los tutoriales. Vamos a ver la sobrecarga de los operadores. ¿Esto qué significa? Digamos, estamos acostumbrados a utilizar un operador como el operador más para llevar a cabo la suma de enteros, de flotantes, de dobles y no tenemos nosotros ningún problema. Pero ¿acaso no sería bueno que también pudiéramos utilizar el operador más para llevar a cabo la suma de clases hechas por nosotros mismos? Digamos que tenemos una clase que es la clase alimento y dentro de la clase alimento, bueno, tenemos entre los atributos calorías. Y vamos a tener diferentes objetos de esta clase alimentos y queremos encontrar el total de las calorías que tenemos en todos los alimentos. Lo podemos lograr haciendo uso de métodos, desde luego teniendo acceso a las calorías de los alimentos y después simplemente llevar a cabo la sumatoria de todo ello. Pero ¿acaso no sería más fácil que tuviéramos algo como calorías es igual a pollo más jitomate más pan más mantequilla y que ya automáticamente eso me diera la suma? Sería la sintaxis muchísimo más sencilla. Bueno, la sobrecarga de operadores nos va a permitir hacer eso, nos va a permitir poder definir cómo va a trabajar un operador en particular con las clases que nosotros estamos creando. Desde luego, no todos los operadores se pueden sobrecargar, pero la mayoría de los más útiles sí se pueden sobrecargar. Tenemos diferentes tipos de operadores y en esta lección en particular nos vamos a enfocar en la sobrecarga de los operadores binarios. ¿Cuáles son los operadores binarios? Pues son aquellos que requieren de dos operandos. Miren, vamos a poner un ejemplo. Digamos, aquí yo tengo el más. El más necesita de dos operandos para poder trabajar. Necesitamos, en este caso, el 5 y el 7, es decir, tenemos un operando izquierdo y un operando derecho. El menos también necesita de dos operandos, es un operador binario. La multiplicación necesita de dos, es un operador binario. La división necesita de dos, también es un operador binario. Entonces, cualquier operador que necesite de dos operandos para poder llevar a cabo su trabajo es un operador binario y es lo que vamos a aprender a sobrecargar el día de hoy. Ahora, la sobrecarga de operadores es muy sencilla si se entiende bien desde el inicio. Y he colocado estas dos líneas de código pues para que sea más fácil llevar a cabo una relación. Digamos, yo puedo hacer una suma de esta manera. Tengo A es igual a 5 más 7. El más me está indicando el tipo de acción que vamos a llevar a cabo. En este caso es una suma y aquí yo tengo los operandos que son los valores con los que voy a trabajar. Se evalúa esta expresión y el resultado de esta expresión es regresado a A. Si nosotros vemos un método común y corriente, por ejemplo el método suma. El método suma aquí me está indicando cuál es la acción que se va a llevar a cabo, aunque en el interior del código es donde realmente se lleva a cabo. Sin embargo, aquí yo estoy indicando, bueno, quiero una suma. Y en los parámetros digo cuáles son los valores con los que se va a trabajar. Entonces suma por medio de un return va a regresar un valor y ese valor va a caer en B. Si observamos esto, tenemos similitudes y también tenemos diferencia. La diferencia obvia es la sintaxis. Aquí estamos utilizando un operador y aquí estamos utilizando un método. Pero vean, este nos está diciendo de qué se trata y el nombre del método nos dice de qué se trata. Ahora, necesitamos aquí dos valores con los cuales vamos a trabajar y aquí tenemos dos valores con los cuales vamos a trabajar. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos que esto se va a evaluar y va a regresar un valor que cae en A. Esto se va a procesar y va a regresar un valor que cae en B. Si nosotros observamos esto y nos abstraemos un poco, podemos ver que al fin y al cabo el operador es una función. Es una función cuyo nombre, en lugar de ser un nombre escrito con letras, es un nombre escrito con un signo que ya está previamente conocido, ¿no? Como en este caso el más. Pero también lo podemos ver si es una función, es un método. Está utilizando
parámetros, estos vendrían a ser los parámetros, el primer parámetro que es el parámetro del lado izquierdo y el segundo parámetro del lado derecho. Y también si nos abstraemos y lo vemos como un método, observamos que está regresando algo y ese algo puede ser colocado en alguna otra variable. Entonces, si vemos esto de que el operador en realidad es una especie de método y que los operandos con los que trabaja son los parámetros con los que está trabajando el método y el valor del resultado de la expresión es en realidad el valor del proceso hecho por el método que está regresando, vamos a entender muy fácilmente lo que es la sobrecarga de operadores y también cómo podemos nosotros codificarlo. Entonces, ahora sí, vamos a llevar a cabo nuestro programa. Lo que vamos a construir en esta lección es una sobrecarga de operadores binarios para una clase que vamos a construir. La clase que vamos a construir es la clase C imaginario que maneja números imaginarios. Entonces vamos a llevar a cabo estas operaciones de suma, resta, multiplicación y división para los números imaginarios. Vamos a ver cómo lo vamos a construir. Entonces, bueno, creen una clase que es la clase imaginario. La clase imaginario va a tener dos atributos, uno que se llama entero y uno que se llama imaginario. En el constructor simplemente estamos recibiendo como parámetros el número entero y el número imaginario que va a quedar aquí adentro. Luego creamos un par de propiedades para entero e imaginario de tal manera que podamos leer el valor entero o el valor imaginario o también modificar el valor entero o el valor imaginario. Hasta ahí no estamos teniendo grandes problemas, es prácticamente lo que ya conocemos. Luego tenemos el override a toString para facilitarnos la impresión. Simplemente estoy checando si el valor imaginario es menor que 0 o no, pues para que se imprima de una mejor manera. Aquí estoy regresando ya la cadena formateada con el valor entero imaginario cuando es menor que 0 y la cadena formateada con el valor entero imaginario cuando es mayor que 0. Esto lo hago para que aparezca correctamente el signo de más. Si no, simplemente aparecería un número entero y un número que es la parte imaginaria, pero sin el signo correspondiente. Al hacer esta lógica, bueno, ya nuestro número entero se va a mostrar correctamente con el signo del número imaginario. Y ahora sí, vamos a empezar a ver la parte de la sobrecarga de los operadores. Empezamos entonces. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sobrecargar el operador de más. Aquí he colocado un ejemplo de cómo lo usamos normalmente. Tenemos entonces aquí el primer operando que es I1, que es el operando izquierdo, el operando I2 es el operando derecho, tenemos nosotros el más y desde luego, bueno, tenemos que regresar el valor de la evaluación de la expresión. Ok, ¿cómo construimos esto en una sobrecarga de operador? Bueno, la sobrecarga de operador tiene que tener acceso público, debe de ser estático, esto va a la fuerza. Ya que nosotros tenemos un operador que es privado, el exterior no puede hacer uso de él y no obtendríamos la ventaja de la sobrecarga. El estático, pues para poderlo utilizar aunque no existan instancias de la clase. Luego colocamos el tipo de retorno. Si nosotros estuviéramos trabajando con enteros, obviamente el tipo de retorno de la evaluación de esta expresión sería un entero. Ahora nosotros vamos a estar trabajando con imaginarios, por lo tanto el tipo de retorno que vamos a tener al evaluar esta expresión va a ser un número imaginario. Ponemos aquí nuestro tipo de retorno que es C imaginario. Posteriormente tenemos que utilizar operator para indicar que lo que viene a continuación es una sobrecarga de operadores. Y el nombre del operador que es más. Ya con esto estoy indicando, ok, quiero sobrecargar el operador más para la clase C imaginario, que es en la cual nos estamos encontrando. Luego, ¿qué más tenemos? El operador necesita de dos operandos. Estos operandos nosotros los vamos a colocar como los parámetros. El primer operando que nosotros tenemos es el que va a corresponder al operando izquierdo y el segundo el que corresponde al operando derecho. Entonces los colocamos como si fueran parámetros de una función que se llama más, que se llama signo de más. Y 1 entonces va a ser aquel C imaginario que se encuentre del lado izquierdo del más.
y 2 va a ser aquel C imaginario que se encuentre del lado derecho del más. Ya que tenemos esto, ya simplemente llevamos a cabo la evaluación de la expresión de acuerdo a las reglas propias de la clase que nosotros estamos teniendo. Bueno, aquí yo creé dos dobles, uno que es resultado entero, otro que es resultado imaginario, y de acuerdo a las reglas de la suma de los números imaginarios, estoy llevando a cabo el cálculo de cómo va a ser mi valor entero. Entonces, i1 entero más i2 punto entero. Esta sí ya es una suma de dobles normal. ¿Por qué? Pues porque entero es de tipo doble. Y luego ri va a ser igual a i1 punto imaginario más i2 punto imaginario. Ya que tengo calculados entonces estos valores, ¿qué es lo que hago? Bueno, si se fijan, tenemos que regresar un valor de retorno que es un número imaginario. ¿Por qué? Porque si somos dos números imaginarios, mi resultado va a ser un número imaginario. Bueno, creo una instancia de ese imaginario que le estoy llamando temporal, a la cual le estoy colocando los valores con los que nosotros calculamos la suma. De tal manera que temporal ya tiene el resultado correcto de la suma de i1 más i2. Ya que tenemos a temporal, simplemente hacemos un return temp y esto hace que regrese el resultado de la evaluación de esto. Así es como nosotros vamos a sobrecargar los operadores, desde luego con la regla de cada uno de ellos. Muy bien, vamos entonces a Program y en Main vamos a crear dos números imaginarios. Sea imaginario im1 y le vamos a dar el valor 1, 2 para que sea 1 más 2i. Y luego tenemos el otro imaginario que es 3,4 para que sea 3 más 4i. Creamos luego otra variable de tipo C imaginario que es imr, donde vamos a guardar el resultado. Aquí todavía no estamos instanciando, nada más tenemos la variable. Llevamos a cabo la suma y mr va a ser igual a imaginario 1 más imaginario 2. Vean que ya estamos utilizando la clase que nosotros creamos, que es C imaginario, en términos del operador suma. Y esto realmente nos está facilitando mucho la sintaxis para todas aquellas clases que utilicen a C imaginario y quieran realizar operaciones. Vean, ya no tenemos que hacer C imaginario punto suma im1, im2, sino que yo ya puedo utilizar directamente la sintaxis del operador para llevar a cabo la suma de los dos imaginarios. Ya no estoy limitado a hacer sumas de enteros, dobles o flotantes. Ya puedo llevar a cabo sumas de las clases que nosotros mismos estamos creando. Y esto realmente nos da un nivel de abstracción mucho más grande y nos da mucha libertad y facilita el código. Es más fácil leer esto que leer imaginario. El resultado es igual a imaginario 1 punto suma paréntesis imaginario 2 punto coma, o como sea que lo pudiéramos haber resuelto. Ahora vamos a comprobar que esto se llevó a cabo simplemente llevando a cabo la impresión. Entonces vamos a imprimir imaginario 1 más imaginario 2 es igual a imaginario R. Muy bien, entonces vamos a ver la ejecución. Aquí está. Tenemos 1 más 2i más 3 más 4i, son nuestros dos imaginarios, es igual a 4 más 6i. Entonces hemos comprobado que se llevó a cabo correctamente la suma haciendo uso de la sobrecarga del operador más. Muy bien, pues eso es todo en esta lección. En la próxima lección vamos a llevar a cabo la sobrecarga de los demás operadores binarios. Espero que haya quedado claro.